Es un placer saludarlos nuevamente, amigas y amigos, y por supuesto comenzar con una nueva entrega de Agenda Abierta, recibiendo en este primer tramo de nuestro programa a Horacio Llanes, director de Turismo del Gobierno de Canelones y también hoy principal referente de la expresión política denominada La Patriada, que respalda la precandidatura de Yamandu Orsi. Llanes, como siempre, un gusto. Gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y cambiando de chip. ¿Vio? No es fácil. No, por supuesto. A usted seguramente le debe pasar, porque hay cuestiones inherentes al turismo y hay otras a lo estrictamente político. Las dos las vamos a estar abordando acá, pero comienzo por el turismo. Hay una noticia allí que es que se abre la licitación para el parador, tal vez uno de los principales de Atlántida, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede decir sobre, primero, esa decisión y además, ya hay que, usted recién utilizaba este término, ponerse el chip temporada estival, temporada veraniega? No. Antes tenemos la temporada de primavera, porque como vos lo has hecho y el canal lo ha hecho, has cubierto que desde hace un año y medio atrás estamos empezando a abrir la temporada de otoño-invierno, la temporada de primavera y la temporada de verano. Antiguamente era solo la temporada de verano. ¿Y ha dado resultado eso de desestacionalizar, como ustedes le llaman, el turismo? Primero, naturalmente en otoño se hace la vendimia, tenemos la semana de vacaciones, la semana de turismo, después en invierno tenemos Noche de San Juan, etcétera, y las vacaciones de julio. O sea, que ya está desestacionalizado. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es generar un marketing, una marca, a demostrar que en Canelones hay turismo todo el año y en todo Canelones. Lo que nos estaba faltando es, si se hacen, bueno, démosle una pompa, démosles un destaque. ¿Por qué? O sea, había eventos naturales que ya desestacionalizaban. Ustedes lo que hacen es jerarquizarlo, darle valor. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué venía el ministro de Turismo al lanzamiento de temporada de verano y no a la de otoño? Claro, la de verano es la alta temporada. Pero nosotros ahora tenemos que hacer que la temporada de verano empiece antes. El año pasado, el 22, recordarás que los guardavidas bajaron el 15 de noviembre. O sea, también el gobierno canadiense empezó a dar servicios en playa mucho antes, al 1 de diciembre o al 8 de diciembre, que es el día de las playas. ¿Por qué? Porque de alguna forma queremos que la gente empiece a ir a Canelones, venir a Canelones en verano lo antes posible. Bueno, en lo inmediato tal vez como yo no sé si calificarlo de exitosa, pero una actividad que logró ser un atractivo para muchos canarios y también montevideanos fueron los fogones de San Juan, ¿no? Sí, la Noche de San Juan fue un éxito y ahí hicimos lo mismo, dijimos, si hay bodegas que hacen Noche de San Juan, si hay centros comerciales que hacen Noche de San Juan, si hay comisiones de fomento rural como Piedra del Toro que hace Noche de San Juan, pongamos Canelones y la Noche de San Juan, está claro. Demostremos todas las actividades que hay y que la gente salga a pasear sabiendo que Canelones, bueno, se está especializando o está tomando una vocación más turística, pero en la proclamación para afuera, no porque no se hiciera. Hubo 11 bodegas, hubo 2 centros culturales y comerciales, que fue en Floresta y que fue en Atlántida, y 4 comisiones de fomento rural, que ahora recuerdo Piedra del Toro y la fomento de Melgarejo, que tiene muchos años haciendo, que es muy grande, es una fiesta muy grande, y que pasaba como que no pasaba nada. En síntesis, ¿ha dado resultado entonces desestacionalizar? Sí. A ver, lo que pasa es que no quiero vender humo. Nosotros estamos haciendo lo que la teoría dice que hay que hacer. Para medir los resultados tenemos que darle trascendencia, tenemos que hacerlo más de una vez. Los datos que nos dieron las bodegas y los organizadores demuestran que se movió como fuentes de trabajo, por ejemplo, capaz que 500, 600 personas en una noche, desde la persona que hacía maestro de ceremonia, los que tocaban la música, los que atendían las partes culturales, los artistas que actuaron. Eso capaz que pasaba siempre, pero ahora nos empezamos a medir. Nos fuimos totalmente de tema, ¿no? Arrancamos por la licitación de Índigo. Perdóname. ¿Cómo se llega a ese punto? Pero perdóname porque sí me interesa, y vos lo ordenarás para, si nos da el tiempito hoy, empezamos una discusión de un plan de trabajo que nunca pasó,
que va a ir de septiembre a abril del año que viene, que vamos a tratar de validarlo con los ediles departamentales, con los diputados departamentales, con los operadores privados, con los centros comerciales, con los municipios, con la Cámara de Turismo y con el Ministerio de Turismo. Estamos haciendo un plan, ahora agosto vamos a trabajar un plan que va a ser qué merchandising vamos a llevar a las ferias de este año. ¿Qué propuestas vamos a llevar? ¿Qué tenemos armado para decirle a los argentinos vengan, y a los brasileños vengan, y a los paraguayos vengan, y a los chilenos vengan? ¿A qué? ¿A hacer qué? Te voy a poner un ejemplo, una autocrítica. El gobierno de Canelones hizo algo muy bien, que fue Canelones suena bien. Sí, claro. Pero a nosotros nos avisaron en diciembre, el 1 de diciembre más o menos, los compañeros organizados que estaban organizando la cosa nos dijeron: muchachos, se viene algo fortísimo, aprovechenlo porque para el verano se viene algo fortísimo. ¿Qué se vienen? 5 toques de primer nivel masivos gratuitos. ¡Qué bueno! No se pueden decir en ese momento todavía por temas de contrato sin firmar o algo, no se podían decir quiénes venían. ¿Y cuál fue el tema? Digo, ¿me lo decís ahora que acabo de venir de Buenos Aires de la feria de la FIT? Por tanto, para no cometer esos errores, si el gobierno de Canelones hace competencias, carreras, espectáculos gratuitos, etcétera, etcétera, los tenemos que tener ya. Y si hay un privado que va a hacer algo en verano, que lo diga ya. ¿Para qué? Para promocionarlo en la feria. Por tanto, te voy dando cierta primicia de septiembre del 23. A abril del 24 estamos procurando en este mes de mayo, de agosto, con todos estos actores, validar un plan de trabajo que nos comprometa a todos. Dentro de ese plan de trabajo está el mejoramiento de los servicios turísticos, la infraestructura turística. Hemos ordenado contigo y con tu audiencia de hace años los primeros paradores, las primeras licitaciones, las primeras cosas. El verano pasado, previo al verano pasado, liquidamos la primera etapa de todos esos de la regularización de cosas. Hoy podemos decir que por 10 años los paradores que están en la costa tienen documentación, tienen garantía, tienen todo que nunca tuvieron. Los chiringuitos tienen contrato por 5 años que nunca habían tenido. Y nos quedó para atrás Índigo, que fue licitado el año pasado, pero lo declaramos desierto, y tiene que ver con esto porque, como vos bien decís, es uno de los lugares más emblemáticos, más importantes en la rambla de la Costa de Oro, por la visión, por la cantidad de gente que circula, por la importancia que es Atlántida. La declaramos desierta porque no cumplían los mínimos de estándar, y por eso también desde hace como 15 o 20 días atrás, nuestra oficina ha empezado a enviar mail a todos lados, en las redes sociales se dice: se viene la licitación de Índigo, se viene la licitación de Índigo, para que mañana nadie diga yo no me enteré, yo no pude participar, o qué falta de transparencia. No, todo el mundo va a estar enterado, va a ser exigente. Los pliegos, el intendente en estos momentos los está firmando, o sea que vamos a estar como queríamos, pudiendo ahora en agosto iniciar el proceso licitatorio. Vamos a generar una exigencia importante en lo que es la estética y la parte constructiva. Vamos a hacer hincapié en lo gastronómico, pero en eso nadie se va a presentar sin una propuesta gastronómica como la gente. Vamos a subrayar servicios novedosos que le puedan dar al turista, y obviamente un canon que llamaba la atención. Va a ser un canon que hoy en la base son unos 30.000 pesos mensuales, que también para los que puedan estar interesados no hay misterio. Los pliegos se van a publicar, ni bien el intendente lo firme, en la página web. Vos no tenés que comprar el pliego, vos podés ver el pliego, pensar si te vas a meter. Lo que tenés que pagar es para presentarte en la licitación, y eso es un monto muy, muy irrisorio, pero es un poco para que no se presente cualquiera, pero estamos hablando capaz de 6-7 mil pesos ese derecho. Así que está todo dado para que salgamos de una situación de Índigo de muchísimos años, que nos trajo mucho dolor de cabeza, pero algunas cosas están para atrás, algunas cosas están para estudios jurídicos y otras cosas están para mirar para adelante. Sin ánimo de criticar, pero sí con una visión muy analítica. Usted me decía, vamos a, desde septiembre de 2023 a abril
2024, trazar un plan de acción. Básicamente eso. ¿Qué sucedía antes, Yanes? ¿Se talanteaba, se improvisaba o tal vez no había un ámbito tan competitivo como lo hay ahora? El turismo tiene más competencia, no solo regional, sino inclusive interno dentro del propio Uruguay. La primera cosa es que lo hacíamos, pero lo hacíamos solo para el verano. Y ahora estamos incluyendo primavera y estamos incluyendo otoño. O sea, antes era, lo hacíamos por temporada. Tuc, tuc. Ahora lo que estamos haciendo es, primero porque hay etapas de cada cosa. Nosotros, acordate que esto lo empezamos como director de desarrollo económico, que teníamos a turismo a nuestro cargo, la directora era Jimena Costa, que trabajamos en conjunto muy bien. Hoy rotamos, yo soy el director, Jimena Costa la coordinadora de la dirección, pero esto es un plan muy largo, a veces no expresado públicamente porque es complejo, pero hoy estamos en condiciones de decir, lanzamiento de un plan de trabajo que va desde la primavera hasta terminado la semana hasta abril del año que viene. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, porque hemos ido ordenando la casa y hoy estamos en condiciones de tener un plan más largo. Por tanto, ¿por qué no lo hacíamos antes? Porque antes esperábamos a octubre y entonces antes de irnos a la feria hacíamos la propuesta, salíamos corriendo a imprimir, etcétera, etcétera, y después hacíamos la feria. Hoy quiero que vaya con nosotros a la feria por lo menos un edil a cada feria. A la FIT de Buenos Aires, a la FIT Par de Paraguay, a alguna feria en Porto Alegre, porque los señores y señoras ediles tienen, y la gente no se tiene que enojar porque los políticos viajen, tienen para que yo después le pida mayor presupuesto, para que los ediles cuando hagan el presupuesto departamental se fijen la plata que se le da al turismo, tienen que conocer de qué hablamos. Y cuando vos planteás que un stand en una feria internacional te vale un dinero importante y cuando vos ves que se gasta ese dinero, lo que se tiene que ir es a ver la competencia, qué tipo de stand tiene, qué materiales regalan, qué cosas tiene. Entonces, para eso, por eso te nombré a los ediles y a los legisladores departamentales, para que los legisladores, que a veces ni saben qué pasa en turismo, cuando ellos salen a pasear se dan cuenta que el baño está sucio o que hay una cancha de fútbol nueva en la playa. Pero queremos que los diputados canales sepan de turismo para poder opinar también en el presupuesto nacional. Yo le preguntaba sobre la competencia, ni que hablar que hoy, y esto ya se lo traslado en modo pregunta, Argentina por lejos seguramente lidera el lugar más visitado. ¿Le ha hecho esto daño al turismo de Canelones, Yanes? Sí, porque nosotros somos el primer destino turístico de turismo interno del Uruguay. Ya lo hemos hablado contigo. Somos el primer destino turístico después de Montevideo. Ni Punta del Este, ni Colonia, el primer destino turístico de turismo interno en Uruguay somos nosotros. Y somos el tercero de turismo general, que alternamos a veces con Colonia según otras situaciones. Y comparando números con el año pasado, misma época del año, con el actual. Seguimos siendo por lejos el primero. Y como Yamandu Orsi nos ha planteado, si hacemos bien las cosas, hagámoslas mejor. Todo esto del plan y todo esto que estamos trabajando es porque queremos mejorar los números. Pero pará, te quería decir, que la gente se vaya para Argentina a pasear, sí. O sea, antes nosotros teníamos la fortaleza que el turismo era interno. Todo el mundo entero, cuando la pandemia miró hacia el turismo interno para que lo salvara de la pandemia. Canelones no sufrió, contigo lo hablamos, nosotros no sufrimos mucho la falta de extranjeros porque nuestro turismo, el 85% eran uruguayos. Los 85% que eran uruguayos, si hoy pueden cruzar y conocer ese hermoso país como es Argentina, no solo ir a comprar a la farmacia de Buenos Aires, etcétera, y comer mucho en Buenos Aires, no, lo que están haciendo el turismo de verdad. Porque hay una parte de turismo que es gente que no sabe apreciar el turismo y que cruza porque van a las cadenas de farmacia a comprar cosas baratas. Ropa barata no van a encontrar porque la ropa buena en Argentina se compra, es importada y es con dólares, entonces salen caras igual en los shopping, esto y lo otro. Quien diga lo contrario, habrán encontrado una oferta, pero ni encontrar celulares baratos ni nada, pero la gente va,
come y pasea por Buenos Aires, que es hermoso. Pero los que están haciendo turismo, ¿verdad? Se están yendo a Bariloche, al norte argentino, al tren de las nubes. Y políticamente te digo, con los gobiernos del Frente Amplio, desde el 2005 al 2015, desde mi punto de vista, o 2020, desde mi punto de vista, muchos uruguayos que no sabían lo que era viajar, supieron lo que es viajar. Y ahora, entre comillas, el boomerang se nos está volviendo en contra. Yo estoy contento porque la gente está conociendo lugares que yo todavía no conozco, como el tren de las nubes, que no he podido ir, pero lo vi siempre. Me encantaría no ir a Europa para ir a una montaña, sino ir acá enfrente. Entonces estoy muy contento porque el pueblo argentino está paseando internamente. Estoy haciendo turismo, estoy muy contento porque uruguayos, esta coyuntura que nos hace mal en algunas cosas, le está permitiendo conocer lugares muy hermosos de la Argentina. Pero obviamente que es una competencia que tenemos que prever, que tenemos que darnos cuenta y qué es lo que le vamos a ofrecer. Y ahí hay una demanda del gobierno nacional que espero que evalúe que la crisis de la pandemia no terminó. ¿Por qué? Porque no terminó la crisis económica y financiera de los operadores turísticos, y además porque para enfrente, cuando mirás para adelante, los operadores tampoco ven una luz al final del túnel. Y a propósito, para cerrar este capítulo dedicado al turismo, ¿cómo evalúa el relacionamiento de los operadores privados con la Dirección de Turismo de Canelones? ¿Qué le piden y qué se ha logrado cumplir en base a esas solicitudes o a esos pedidos? Mirá, todos los lunes a las 13:30 en mi despacho, en mi oficina ahí en Atlanta, nos reunimos con el presidente de la Asociación Turística de Canelones y con la secretaria de la Asociación Turística de Canelones. O sea, todas las semanas la Dirección de Turismo, el gobierno, con los privados nos reunimos para ver qué pasos damos. Esto que te estoy hablando del plan de trabajo es una propuesta que le hicimos a la asociación y ellos han aceptado. Y, por ejemplo, las idas que tuvo la Asociación Turística de Canelones en enero a la Paleta Atlántida, al festival ese de asadores en la playa Atlántida en Porto Alegre, a 100 kilómetros de Porto Alegre. Esa presencia de la Asociación Turística fue financiada por el gobierno Canelones. Y en Porto Alegre, en la feria de Porto Alegre que hubo hace unos 90 días atrás, estuvo presente también la Asociación Turística. O sea, los privados estuvieron presentes, financiados por el gobierno Canelones. ¿Necesita promocionarse? El gobierno Canelones les aporta la promoción. ¿Necesitamos productos nuevos? Estamos trabajando para generar productos nuevos que mejoren la oferta turística de nuestro departamento. ¿Tá? Y lo que pasa es que la gran mayoría de las cosas que nos pueden pedir los operadores privados están fuera de la órbita del gobierno departamental, que es medidas más directas, más agresivas en lo que tiene que ver a lo que está haciendo el gobierno argentino para su turismo interno, porque su turismo interno, los argentinos están subvencionando los viajes adentro. Los viajes en avión internos de Argentina, el gobierno argentino llega a subvencionar el 50%. O sea, un pasaje que sale $50, el gobierno argentino paga 25%. Y a veces, en algunos casos, lo financian de tal forma, como nosotros decíamos, el turismo social, que nos hizo más. Horacio, hacemos una pausa, ¿le parece? Y ya regresamos con más Agenda Vial. En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje. Que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje.
Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Y ahora hablamos entonces de política, todo es política, ¿no? Pero ahora sectorial, si se quiere, para que me cuente en qué está la Patriada. Bueno, muy bien, en tu presentación al principio no quise corregirte por una cuestión para entrar ya en tema, pero la Patriada es una agrupación que está en movimiento. En mi caso, soy uno de los referentes más importantes, de los referentes de la Patriada, pero quiero de alguna forma también reconocer a Javier Gandolfo, que es quien de alguna forma ha tomado en principio la bandera, y sabemos que bueno, ha sido también con el visto bueno de muchos compañeros, entre ellos el de Yamandú, que es una persona tan importante como Gandolfo, sea el primer abanderado de la Patriada. Luego que estamos relacionándonos con dirigentes políticos que conocemos hace mucho tiempo, pero que nunca habíamos podido militar juntos, que estamos conformando una dirección departamental de la Patriada, orgánicamente, organizadamente, nos reunimos periódicamente y estamos dando pasos en conjunto, tratando de mostrarle al país, a la Patriada, al país, a la Patriada que se está formando en todo el país, que tenemos que tener una forma organizada de funcionar y no anárquica. Y Canelones, como el 18 de mayo fue el primer contacto que tuvimos todos los dirigentes en un almuerzo en Las Piedras que organizamos el mismo 18 de mayo para ya aprovechar la fiesta patria, allí Gandolfo decía que Canelones, y lo repitió Yamandú en otras actividades, Canelones tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Canelones es el lugar de donde sale nuestro precandidato, que es Yamandú Orsi, porque Canelones es muy fuerte, muy importante, y puede funcionar un grupo político solo si se organizan Canelones. O sea, desorganizadamente no podés. Y esa organización la estamos llevando a Montevideo, a todo el interior. Hace unos días, bueno, el 18 de julio, tuvimos un encuentro en Paysandú con las departamentales de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Rivera y Canelones, donde, bueno, los compañeros venían reclamando, bueno, ¿y por qué no nos enteramos de esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Viste? Porque es un grupo que no es que sea cerrado, es que es muy, muy nuevo y a veces todavía no tenemos los mecanismos de comunicación. Entonces se enteran de repente por las redes sociales de algo que va a pasar o que está pasando, o que Yamandú está yendo, no sé, a Melo, y se ven bandera de la Patriada en Melo y decir, pero yo no estaba enterado. Bueno, todos esos mecanismos que son muy elementales en política, hay que transitarlos, y en eso está Canelones. Canelones poniéndose al frente del armado también a nivel nacional. Yanes, no exclusivamente como la Patriada, aunque le pregunto como integrante de la misma, pero como Frente Amplista, ¿es el Frente Amplio, valga la redundancia, una fuerza política que debe reconquistar el interior? ¿Ha perdido, se ha alejado tras la derrota electoral del interior? Ese es un problema de huevo y la gallina. ¿Perdimos porque nos alejamos o nos alejamos después que perdimos? Yo creo que la izquierda del sur, la izquierda del área metropolitana, nunca supimos dialogar en estas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Yo integré un grupo político, los 99.000, donde el compañero Rafael Michelini encabezaba la lista al Senado, y en sus 3 suplentes nunca había nadie del interior. Pongo el ejemplo que yo viví y que me hago cargo de que nunca tuve la fuerza para poder cambiar eso. Pero pasan todos. Vos cuando empezás a mirar, y yo digo, la primera cosa que tenés que hacer es a un compañero, una compañera de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, que no van a llegar a ser diputados, porque es muy difícil llegar a ser diputado en el interior del país, y en lugares donde además los blancos o en Rivera los colorados son el 80%, son los dueños del departamento. En Tacuarembó, vos vas a Tacuarembó, en campaña electoral te asusta ver todo pintado de blanco, la gente que anda en la calle toda pintada de blanco. Entonces, sin exagerar y con todo respeto, nosotros íbamos al interior, el Frente Amplio iba a hacer una movida y llevamos una murga de Montevideo.
Y no nos damos cuenta que los Lucas Hugo, que los cantantes del interior generaban y movían miles de personas que no mueven las murgas. O sea, las murgas las mueven acá en el área metropolitana, que nos gusta las murgas. Después, la izquierda no logró tener una política de frontera desde mi punto de vista. Me hago cargo como es diputado, o sea, no le echo la culpa a nadie. Yo fui diputado por Canelones y no me di cuenta que una cosa es la frontera litoral con la Argentina, que hay un río en el medio, a la frontera que hay con Brasil, que es territorial, y que Rivera, Cerro Largo y Rocha son 3 fronteras distintas. 3 fronteras distintas, no hay una política de frontera. O sea, en Rivera, en Livramento, los trabajadores se cruzan y de repente no tienen derechos laborales reconocidos porque trabajan en negro, porque no hay una legislación que les permita trabajar en blanco. Entonces, de repente vivís a una cuadra de un hospital, pero vos no tenés el servicio para ese hospital, tenés que irte para el otro que no tenés medicamentos. Entonces, la política frontera, la política cultural, la política electoral. Empecé por el tema de que vos, a una persona que decís, dale, encabezar la lista de diputados en Rivera, o en Artigas, o en Salto, en Paysandú, capaz que Salto la podemos pelear más, pero en algunos lugares vos le tenés que decir, ¿y por qué voy a militar yo? Y bueno, por lo menos entrá una vez cada tanto de senador, traer los problemas de tu departamento, pero además si sos senador suplente, en la interna de tu sector, de tu partido, te van a dar más bolilla, ¿me explico? Entonces, ahí tenemos, porque todo el mundo dice, no, nos alejamos del interior, pero ¿qué implica? ¿Que yo vaya 40 veces al interior? Como Cataldo Solimariano, vengo de la capital a decirle a los canarios lo que tienen que hacer. No existe eso. Un dirigente, Jean-Mandú García, hace 13 años que está recorriendo el país, pero no para ir a decirle, a darle línea. Está tratando de aprender esto, y esto que yo te estoy diciendo no es porque me cayó una noche un iluminado, porque empecé a ir. ¿Por qué pasa? Yo lo aprendí acá en Canelones. Vos salías acá a Canelones, y espero que me dé para contar esta historia. Yo salía con Raúl Vidart. Raúl Vidart, el hermano de Daniel Vidart, era edil de la 99 en Sauce. Salíamos a recorrer las chacras, las quintas de acá, y por ejemplo, la izquierda le llamaba campesino, y los quinteros, los chacreros, los productores rurales de Canelones nunca se iban a identificar. Los campesinos, andá a saber de qué país hablan, no hablan de Uruguay. Entonces, vamos a una casa y siempre nos veníamos con algún zapallo, nos regalaban huevos, nos regalaban cosas. Y yo me iba en ómnibus de Sauce a Lagomar, que era mi casa. Yo tenía 27 años, tendría en ese momento. No, perdón. En ese momento ya tenía 29 años, ya era grande. Y entonces me dice Raúl Vidar, y saliendo de unas casas esas que nos habían atendido con torta, con Coca-Cola, todo bárbaro, habíamos estado hablando y todo. Dice, ¿y qué te parece esta gente? ¿Nos votará? Y a usted lo respetan mucho, doctor, y que no sé qué. Nos atendieron, hace como 2 horas estuvimos acá, nos esperaron con torta. Yo creo que sí. ¿Dónde nos atendieron? ¿Cómo dónde nos atendieron? ¿Dónde estuvimos comiendo la torta y charlando? En el living. Y entonces Raúl Vidar me dice, ahí en la década del 80, ¿no? Me dice, el living, ese lugar, esa gente la tiene para los extraños, es para cuando va el gerente del banco o cuando va el médico, el doctor. Hasta que nosotros no entremos a la cocina o al galpón, nosotros esta familia no entramos. Y cuando me lo dijo me acordé, porque en Colonia Wilson yo iba a la casa de mi tío a ayudarlo en la vendimia y también en la zafra de los duraznos, que era horrible sacar los duraznos. Si te invitan un día no vayas porque te pincha todo eso. Y me acuerdo que el living de la casa de mi tío tenía unos sillones, una cosa muy linda, y estaban siempre tapados con aquellas telas no era de pillera, aquella tela de azúcar, todo tapado, nunca se pasaba por ahí, o sea, la circulación de la casa era por fuera de eso, y yo creo que lo de mi tío, nunca estuve en el living, pasé en algún momento, pero nunca estuve sentado ni en un cumpleaños. Esas pavadas, yo las aprendí acá en Canelones, pero hay otras pavadas que es más lejos, que es más de una persona que vive a 18 kilómetros de la escuela.
18 kilómetros de la escuela, y que no tenés ómnibus, que tu hijo, bueno, mi hijo vaya, y que tu hijo sale a caballo, con ese tranco que vemos a veces en algunas... Es verdad eso, le pasa a gente. Cuando vos te enfrentás a una persona como esa, ¿qué le vas a enseñar vos de la vida? Entonces, la izquierda no sé si se alejó o nunca supo entrar. Por eso votamos bien en Paysandú, porque es una zona más industrializada, más comercial, más con televisión argentina, o en Salto, que también han habido industrias importantes, y muchas veces cuando la realidad industrial, comercial y de convivencia urbana se pierde, es donde nosotros tenemos mayor problema. En Maldonado también ganamos a partir de que hubo mucha gente que vino de afuera hacia Maldonado, de otros departamentos, a vivir a Maldonado por la construcción, por esto y lo otro, y ahí fue que la izquierda pudo tener una votación mayor. ¿Por qué? Porque los trabajadores se pueden organizar, porque la gente empieza a mirar las cosas con otra óptica, y cuando vos vivís en pueblos muy aislados, es muy difícil que el de la capital y el que sale por televisión justo hable del problema que vos tenés. Porque una familia que vive en el medio del campo, con bocas de pasta base, cerca no tiene. No es que no haya droga, pero la problemática en el medio del campo, si vos tu vecino más cercano te queda 2 kilómetros, una boca de pasta en el barrio no tenés porque no tenés barrio. Entonces hay hasta forma de dialogar, de transmitir ideas que no le hemos encontrado, y solo se gana si los dirigentes van, pero además si los dirigentes de los lugares le empezamos a dar oportunidad a que sean ministros, a que sean subsecretarios, a que sean directores de primaria, a que sean miembros de las empresas públicas, y no que todo se quede concentrado en Montevideo. Yanes, me instalo en la campaña, si ya se puede catalogar como campaña, Pre-campaña. Y uno visualiza dos posturas o dos conductas diametralmente opuestas, ¿no? Una cosa es, si se quiere, muy combativa, constantemente, por la tasa de inflamables, pero antes por la salinidad en el agua, y antes por el préstamo del BID para el saneamiento, y así seguimos. Y un Orsi un tanto más conciliador, ¿no? Con ida y vuelta constante con presidencia o con distintos ministerios, pero, insisto en el término, más conciliador. ¿Eso se da naturalmente por una cuestión de personalidades o está claramente orientado hacia esa postura la pre-campaña, como usted dice? Vos conocés mucho mejor que yo actitudes, discursos, has estado en muchísimas actividades por tu profesión, viendo actitudes, has hablado con protagonistas de la vida política de Canelones, y esa conciliación o esa forma de diálogo y de acuerdo, has visto que ha sido natural. Lo que pasa, y que la compañera Carolina Cose tiene también, tal vez, porque ha sido más atacada en Montevideo, ha sido de repente distinta, o porque somos distintos, una forma de hacer política distinta. ¿Y usted qué cree que prefiere el electorado? No sé. Te lo voy a decir más adelante, pero hoy yo lo que te digo es lo que precisa el Uruguay. Para mí el Uruguay precisa un líder nacional que reconstruya, que ayude a reconstruir políticas nacionales, que permita reconstruir un diálogo que no existe. Yo quiero un líder que no ponga en la lista gente solo para hacer trabajo sucio en las redes sociales, y que no ponga ningún senador ni ninguna senadora solo para que mienta y diga cosas disparates. Quiero que ponga que Yamandu Orsi, o que el Uruguay encuentre un líder que tenga diálogo con los que están de un lado, con los que están del otro, que además del diálogo construya entendimientos, parta de la base que necesitamos salir adelante como salen las grandes naciones, peleándose en las cosas que hay que pelearse y uniéndose en las cosas que hay que unir. ¿Hoy hay grieta? Y hoy hay grieta. Hoy hay grieta cuando vos tenés una senadora como la senadora Bianchi, que no solo lo que pasó ahora con España, sino que en los medios dijo: yo sé que en las redes sociales no pongo la verdad, pero lo que me importa es que discutan de eso y no que discutan de otra cosa.
Entonces, cuando una senadora plantea que sabe que está publicando mentira y que el gobierno no la sanciona o que su partido no la sanciona y que nadie le para el carro, yo no quiero un líder que alimente que, bueno, este es un loco suelto, que no, yo quiero un dirigente que diga, votame porque yo quiero que los temas, como por ejemplo la ciencia hoy por hoy, el presidente, el que lideraba, el vocero del GACH, ¿te acordás? Que se le hizo homenaje. Sí, Rafael Radi. Se le agradeció en los medios, hicimos todo, llorábamos cada vez que lo veíamos, qué grande la ciencia uruguaya. Hoy, en la rendición de cuentas, sale Radi a decir, no se cumplió con el respaldo a la ciencia que se nos dijo. Yo quiero un presidente de la República, como hizo ahora Orsi la semana pasada, que para el tema IDGI con Canelones convocó a expertos nacionales e internacionales para, de alguna forma, nutrirse, no de lo que podamos pensar los políticos que nos conviene más, sino también saber que estuvimos a punto de quedarnos sin agua en las canillas, más allá que el presidente argentino exageró y se equivocó, pero estábamos casi sin agua. Y si no aprendemos de esto, ¿y quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer un presidente que se pelee con todo el mundo, que se crea que es el dueño de la verdad? ¿O lo va a hacer un presidente que va a decir, bueno, tengo un proyecto, vamos a ver qué tienen los demás, como hace Yamandú? Entonces, no sé qué quiere el ciudadano. Yo voy a militar para que el ciudadano vea que le conviene más al país una persona conciliadora, dialoguista, republicana, que una visión que sea más confrontativa. Más allá que, repito, en el caso de la compañera Carolina Cose, es tal vez un perfil personal que tiene, tal vez está condicionada por los grupos que la están acompañando, que de alguna forma también tienen un perfil político, porque acordate que existen distintas visiones de cómo se tiene que llevar adelante la lucha por los derechos, ¿no? Algunos de nosotros creemos en la gradualidad, en las reformas continuas y no necesariamente los cambios automáticos. Yanes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y ya continuamos con más Agenda Abierta. En el mes del ambiente queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje, que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora recibiendo con muchísimo gusto a un integrante del PIT-CNT, integrante también de la corriente articulación del PIT y, por supuesto, presidente del sindicato papelero. Washington Callafa, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Renzo. ¿Cómo te va? Un gusto tenerlo aquí y gracias. Comenzamos por algo que justamente yo mencionaba recién, integrante de la corriente articulación, una de las corrientes que se expidió en torno a la posibilidad de plebiscitar o no la reforma previsional. Y la respuesta fue no es el momento, no es algo bueno. ¿Por qué razón, Callafa? Primero que nada decir que es una ley para los trabajadores que es nefasta en función de contraria a los intereses de los trabajadores, 65 años de edad de jubilación, hombres y mujeres todos por igual, le saca las jubilaciones de trabajadores que están un poquito en la media para darle a las que están por debajo de los mínimos, avanza con el sistema de AFAP en la medida que las AFAP pueden ir sobre otras cajas previsionales. Entonces es una ley nefasta y nosotros queremos cambiarla, pero no de la forma a través de un plebiscito.
ahí todos estamos de acuerdo en el PIT-CNT que esta ley es contraria a los derechos del trabajador, los intereses del trabajador. Se extiende la edad de trabajador en el trabajo y por lo tanto se les frena el ingreso de los jóvenes al trabajo. Es por donde la mires es mala. Tiene 2 o 3 cositas ahí que pueden ser buenas, pero en general. Nosotros no coincidimos sí en la estrategia, que hay que cambiarla, pero no en la táctica. Nosotros vamos a una mesa representativa el próximo 10 de junio, de agosto, donde vamos a resolver si elegimos las vías del plebiscito o si apostamos a que haya un diálogo social en el próximo gobierno, diálogo social verdadero, que cambie las reglas de juego de lo que es esta ley, que hoy, inclusive hoy, no está en la agenda de los primeros temas de la gente. La gente ¿Cómo es eso? ¿Pero ustedes tienen un sondeo? ¿Han hecho una encuesta? Digo porque el PIT-CNT muchas veces contrata economistas, politólogos, sociólogos. Economistas tenemos en la encuesta Duarte, y sociólogos se consigue, pero no es el sentido de nosotros de andar en la calle y de escuchar a la gente, que es lo que más hacemos todos los días, escuchar a la gente. Y la gente hoy está preocupada por la economía, está preocupada por el trabajo, está preocupada por la violencia, está preocupada por si el gurí mío va a estudiar en una clase de 40 con un solo profesor. Sí, es una ley además que... ¿Usted considera que ya salió del foco de atención la reforma previsional? ¿Ya no le importa a los uruguayos? De momento nos está pareciendo que sí. Nos está pareciendo que logramos con mucho esfuerzo ponerla en el centro de los medios de comunicación, en el centro de la gente, en el centro de la atención pública, a través de una cantidad de movilizaciones y actividades sindicales que logramos hacer allá por marzo, abril, inclusive hasta hicimos un paro sorpresivo de 24 horas. Lo resolvimos un viernes, resolvimos que el lunes parábamos, el día que se votaba la ley en el Parlamento. Logramos ponerlo, pero ya hoy instalar ese tema en la opinión pública es muy difícil, porque, a todos aquellos que somos mayores de 50 años la ley no nos afecta. Para que a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral o toda una franja ahí, tampoco le afecta. Entonces es un problema para dentro 20 a 30 años para algunos, ¿no? Solamente queda una franja ahí muy menor que lo empieza a afectar a partir de dentro de 10, 15 años, que va a ser progresivo. Callafa, ustedes, o sea, me refiero a la corriente de articulación, es proclive a no plebiscitar, no quiere de hecho plebiscitar. ¿Qué pasa con la correlación de fuerzas? Porque hay otras corrientes que integran el PIT-CNT. Sí, cierto, compañeros del sindicato del BPS, compañeros de TCS, junto con otros compañeros, que son la punta de ellos, de una idea era un plebiscito para que la edad de jubilaciones quede a los 60 años, para que haya una jubilación mínima, mayor a la que hasta ahora, obviamente, ¿no? Y por la derogación de la SAFAP, esa es una posición. Después tenemos la posición de nuestros compañeros de la UNRWA, también con un grupo más de sindicatos que están planteando derogar la ley. Y si estamos como en la interna, estamos como en tercios. Y bueno, vamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Es decir, nosotros nos preocupa que salga el plebiscito. Lleva muchos esfuerzos, lo vivimos con la LUC. Pero cuando hablamos de esfuerzo, ¿de qué hablamos? ¿De recolectar firmas, de militar, de dinero también? Porque muchas veces se pauta publicitariamente y eso tiene un costo. ¿Cuánto insumió la LUC en todo esto que yo le acabo de decir? ¿Cuál fue el esfuerzo que ustedes realizaron en la LUC? Y fue en dólares, fue mucho dinero, ese fue un esfuerzo compartido con los demás que estábamos en la comisión de pro referéndum, que había estado el Frente Amplio, estaban las cooperativas, estaban los estudiantes de la FEU, y uno hizo algo alrededor de $1 millón, ¿no? Es decir, entre toda la campaña de juntar las firmas, toda la campaña después de tratar de lograr el plebiscito, bueno, todavía hay alguna deuda, ¿no?, que pagar. Fue una derrota dura para el PIT-CNT procesar, y además políticamente el gran ganador fue el presidente de la República. No, fue una derrota con sabor. Uno no se entiende que uno derrotado tenga sabor. Fue una derrota dulce.
Porque a 2 años y poco de gobierno se siguió demostrando que la central sindical, con todos los aliados que pudo tener, seguía teniendo la misma vigencia, la misma fuerza que tuvo en otros periodos de gobierno. Y si bien bueno, no se logró por de unos 15.000 votos, 20.000 votos, estamos hablando de 15.000 en 1.100.000, ¿no? Es decir, nos parece además que nos hizo respetar, nos hizo ganar respeto frente a los cambios que el gobierno pensaba hacer, que al final los está haciendo, pero un poco más tibios en algunos casos. Por ejemplo, la ley de él iba por privatizar todas las empresas públicas, al igual que el padre, y sin embargo está privatizando algunas partes de las empresas públicas. Es decir, en ANCAP privatiza el cemento, en OCE privatiza la gestión del agua, en la UTE también hay algo así también, pero no pudo entrar directamente. El proyecto del gobierno era liquidar ANCAP y importar hasta afuera, ¿no? Y sacarse los 2.500 empleados de ANCAP del presupuesto nacional y con eso mejorar el déficit fiscal. Y eso no lo pudo hacer. Usted recién mencionaba el agua. Le pido su opinión sobre 2 episodios que dejaron mal parado al movimiento sindical, ¿no? La bomba de humo de FOSE dentro del ente y la intervención o la ocupación de una obra por parte del Zunca en Maldonado. Esto último, Diverio pidió disculpas y dijo que iba a averiguar por qué se tomó esa, acción un tanto violenta por parte del Zunca. Pero lo de FOSE, ¿qué opinión tiene usted sobre ese incidente, Callafa? A mí me parece que a veces en la intención de querer ganar nuestro objetivo no medimos nuestras acciones y nos pasamos un poquito para el otro lado. Cualquiera de los dos casos, ¿no? Si nosotros pensáramos 2 veces el objetivo que queremos lograr, y sobre todo pensando en la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo nos va a juzgar la gente en función de nuestras acciones sindicales? Si va a ser jugar a favor, en contra o a favor nuestro, ¿no? Hoy los medios de comunicación, a los 4 o 5 minutos tenés una noticia y la tenés sobredimensionada o deformada o real o virtual, lo que sea, pero no hay manera a veces de negar algunas situaciones que se dan. Yo creo que nosotros deberíamos pensar 2 veces algunas cosas que hacemos en función de querer lograr nuestro objetivo. ¿Se toman a veces decisiones desacertadas o de manera muy acelerada? ¿Eso me está diciendo? Sí, no pensado 2 veces, habría que pensar un poco más cuando nos movemos, porque a veces generamos un hecho contrario, ¿no? Y justamente lo que nosotros no podemos hacer es generar un hecho contrario a ganarnos la opinión pública a la gente, ganar a la gente que esté a favor nuestro, ¿no? Y esos se ven como hechos de agresividad, de violencia, entonces nosotros estamos tratando de ir a una sociedad que justamente no vaya por ese lado. Y bueno, si nosotros nos presentamos así frente a la gente, quizás ese día logramos que el directorio no lo resolviera, pero lo resolvió el otro día. Y al final se pusieron las cámaras sobre la bomba de humo y todos los micrófonos, y no se pusieron sobre el planteo que tenía el sindicato para hacer, ¿no? Que es muchísimo más importante que una bomba de humo verde, roja, celeste, yo qué sé. Bueno, está, pero suponemos que es parte de un proceso que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es evidente que es así. Y tampoco, cuando vas a la acción sindical, tampoco pensás las 100 cosas que tenés para hacer, ¿no? No es todo tan metódico, no es todo tan planificado. Bueno, a partir de la experiencia, seguramente después sí hay cosas que hay que corregir. Callafa, hacemos una pausa, ¿le parece? Bien. Tanda y ya regresamos con Agenda Abierta.
En el mes del ambiente queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje, que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos con Agenda Abierta y lo consulto, Callafa, ¿cómo visualiza la gestión de este gobierno desde sus comienzos hasta la fecha? Por ejemplo, la gestión con la pandemia. Con la pandemia tuvo aciertos y tuvo errores. Se demoró en vacunar y cuando vacunó muy bien y la gente lo acompañó. No hubo la contención social que debería haber habido. Y para peor, desde la OPP, que es quien organiza acá en este país, quien manda los dineros públicos no es el ministro de Economía, ¿no? Es la OPP la que planifica dónde se gasta cada uno. En todo caso, después el ministro de Economía le da un poco al Ministerio de Cultura, otro poco al de Defensa, pero la organización sale desde la OPP. ¿Usted considera que tiene más incidencia en el Ejecutivo o en las decisiones gubernamentales Alfi que Arbeleche? Sí, porque Alfi está en el piso, está al lado, si el presidente está en el piso 11, Alfi está en el piso 10 de la torre ejecutiva. Pero en los papeles, un Ministerio de Economía pesa más que la OPP. Pero la OPP es la que planifica, y es la que hace el plan de dónde voy a gastar y dónde voy a comprar, y dónde decido que invierto o no invierto. Más bien que ellos han decidido dónde no invertir. Pero Arbeleche la eligió la Calle Pou. Sí. Alfi lo cedió pero mira que al Frente Amplio le pasaba lo mismo. Así funciona el Estado. Quien define es la OPP. Los planes salen de ahí en consulta con el presidente. El Ministerio de Economía después ejecuta los planes de la OPP. Y el objetivo de Alfi era el ajuste fiscal. Reducir aquel ajuste fiscal del menos 5 que había heredado, según él, del gobierno de Tabaré. Y entonces no tuvo mejor idea que recortar el gasto social en plena pandemia. Hubo algo, sí, a los trabajadores públicos, aquellos de mayores de 80.000 pesos, les pidió una contribución, hubieron empresas que contribuyeron, el Estado puso algo, se hizo un fondo COVID para sostener la situación, pero fue insuficiente. Si acá nosotros en la zona tuvimos, en el punto más crítico, tuvimos 28 ollas entre merenderos y ollas populares, llegamos a tener 28. Si uno mide desde Empalme Olmo, Pando, Barros Blancos y Toledo, habían 28 ollas populares. Y no hay duda que eso deja una secuela. No hay duda que en la alimentación, en la salud y en lo psicológico también. Si no es nada agradable tener que ir a comer una olla popular. Ahora, ¿todo lo que ha hecho el gobierno ha perjudicado a la clase obrera o usted le concede algún acierto a la política económica? Ha sido una política que no nos ha favorecido. De hecho, mire usted, Renzo, un trabajador el 1 de marzo del 2020 con su sueldo compraba 100 artículos, el 1 de marzo del 2025 va a seguir comprando 100 artículos. Su salario no va a haber crecido, según las pautas salariales que el gobierno nos dio en este periodo. Estas que se están discutiendo ahora son pautas salariales sin crecimiento. Después el sindicato tiene que ir a pulmón y a la lucha para ver si las puede superar y no solamente superarlas para perder menos poder adquisitivo entre convenio y convenio, porque los correctivos son a 18 meses, entonces parece inflación esos 18 meses, pero además no hay un punto solo de crecimiento del salario. El único crecimiento de salario que está previsto es cuando en la pandemia no hubo consejo de salario, que se perdió un 4.5 los gremios a los que se les cayó el convenio. No fue el caso de los papeleros. Por nosotros el convenio nuestro cayó al año siguiente, por lo tanto no fuimos afectados por ese convenio puente.
Entonces hubo una afectación de pérdida de salario por inflación, y lo otro no va a haber no va a haber crecimiento de salario en el periodo de estos 5 años. Y eso es un defecto que tiene el gobierno. Es decir, cuando nosotros veníamos de 15 años de crecimiento ininterrumpido, 15 y quizás 16, 17, porque ya en los últimos años del gobierno de Jorge Valle habíamos empezado a crecer un poquito. Bueno, nosotros en aquel tiempo le decíamos recuperar lo que habíamos perdido cuando la década de los 90, ya habíamos empezado a recuperar un poquito. Después vinieron 15 años de crecimiento, y ahí, es decir, la escala de salario va a ser así, 2004, 2003, 2005 va a ser un poquito así, 15 años, pum, se planchó. Esa es la escala salarial de los últimos 25 años con un gobierno que está instalado ahora, ¿no? ¿Qué opinión le merece el hecho de equiparar las certificaciones médicas públicas con el sector privado? No, a mí me parece que no es lo mismo lo público que lo privado. Lo privado lo conozco bastante bien porque somos de ahí, y lo público tendría que los compañeros tienen su propia idiosincrasia, su propia forma de ser. De hecho, un trabajador privado, bueno, tiene un despido siempre a la vuelta de la esquina. El trabajador público tiene la posibilidad, bueno, de permanecer en su trabajo, salvo que se mande una macana muy grande. Y son dos características grandes que debería ser a la medida de cada condición. Es decir, no tienen por qué ser iguales. A ver, ¿cómo es eso? Profundicemos ese concepto. Las certificaciones en el sector público no necesariamente tienen que ser una copia de lo que son en el sector privado. Porque la idiosincrasia y la forma de ser del trabajador público y la forma que tienen su salario, sus compensaciones, es totalmente distinta a la de un trabajador privado. Es decir, en un salario de los compañeros públicos, quizás el 20 o 30% sea solo salario, y el otro 60-70% sea compensación. Y además el tipo de trabajo que hacen en algunos sectores, bueno, están muy expuestos al estrés, sobre todo, por ejemplo, en la enseñanza, y sobre todo, por supuesto, ni que hablar en la policía. Nosotros, los compañeros del sindicato de policía, permanentemente están denunciando y tratando de resolver el tema de la salud laboral, el tema del estrés de los trabajadores, que bueno, muchos de ellos a veces el estrés lo lleva al suicidio, y eso lo han logrado demostrar científicamente inclusive, ¿no? Entonces debería de haber una certificación a la medida de cada lo que es la función pública o la función privada. Si se entiende que hay que mejorarla, que hay que corregirla, porque puede haber alguien que simule, que abuse, bueno, pero eso le corresponde, bueno, al trabajador público, a los trabajadores de COFE, junto con la administración central, tratar de buscarle una vuelta, ¿no? Callafa, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado en un programa más de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.